Vamos a estudiar unas guías de lectura basadas en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo según las Sagradas Escrituras. Empecemos. El estudio de hoy, lo que la Biblia enseña de sí misma. Vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice de sí misma. Y la primera pregunta que vamos a contestar es ¿quién reveló la Santa Escritura? Vamos a leer allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Dios mismo. ¿Quiénes recibieron la revelación? Dios reveló las Sagradas Escrituras, pero ¿quiénes recibieron esa revelación? Dice allí en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces allí vemos que primeramente antes Dios había hablado por los profetas. Dios habló y los profetas recibieron esa revelación. Y los profetas eran los encargados de transmitir al pueblo lo que Dios había revelado. Vamos a ver ahora que la Biblia es una fuente de orientación y soluciones. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vamos a ver allí en Salmos 119, 105. Allí dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. ¿Y qué es lo que hace una lámpara? Ilumina. De esa misma manera, la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino. Por eso sí, es muy importante poder leerla, poder estudiarla. Vamos a ver qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia. ¿Qué beneficio otorga el estudio de la Santa Biblia? Allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 leemos lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué beneficio obtenemos a través del estudio de las Sagradas Escrituras? Podemos llegar a ser aptos para tener toda buena obra y estar preparado para la salvación. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Leamos allí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es las bendiciones que nos trae las Sagradas Escrituras. Consolación y esperanza. Díganme si no es importantes estas cosas. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Vamos a leer allí en Isaías capítulo 40, versículo 8. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? O sea, la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice. O sea, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ahora que ya sé estas cosas que hemos estudiado ahora que ya sabemos, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer usted? En primer lugar, vamos a leer allí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, y leemos lo siguiente:
hablando de la palabra de Dios, dice así: y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, en primer lugar, usted y yo debemos tener una Biblia para leer todos los días de nuestras vidas. No solamente un día, sino todos los días de nuestra vida, para aprender a temer a Jehová, dice, o sea, para aprender a respetar a Dios. En ese caso la palabra temer no quiere decir tenerle miedo, sino respetar a Dios. Solamente leyendo la palabra del Señor, la Biblia, aprendemos a respetar a Dios. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a leer allí en Jeremías capítulo 15, versículos 16. Allí dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, aceptar la Biblia con gozo en nuestros corazones. ¿Qué más debo hacer? Algo muy importante. Vamos a leer allí en Apocalipsis 1:3. Dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelvo a leer: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leer y poner por obra lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. No solamente leerla, sino lo más importante que tiene la palabra de Dios ocurre si ponemos por obra, o sea, practicamos lo que dicen sus enseñanzas. Y hasta aquí este breve estudio de hoy. Continuaremos con otras lecciones preparadas por este mismo pastor, que, como les dije al comienzo, está basadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo según las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por su atención.